Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos documentos fascinantes, ¿verdad? Conectan Guernica, el bombardeo del 37, Sí. Hola. y su eco artístico, el cuadro de Picasso. Una conexión, bueno, potentísima. Tenemos material que detalla uno de los primeros bombardeos aéreos, así, indiscriminados, sobre civiles. Exacto. Y cómo ese horror, inspiró una de las obras de arte, bueno, más importantes y reconocidas del siglo XX. Un icono. Y nuestra tarea hoy es precisamente esa, ¿no? Desgranar un poco esa relación. Cómo la brutalidad de la guerra genera, bueno, una obra maestra, sí. Y cómo ambos, el evento histórico y el cuadro, siguen resonando hoy en día. Pues vamos a ello. Vamos a ver qué nos dicen las fuentes que hemos estado mirando. Vale, empecemos por el contexto. Abril del 37, plena Guerra Civil Española. Sí. Acción italiana, ¿eh? Aliadas de Franco, como autoras del ataque a Guernica. Pero, a ver, ¿qué importancia militar tenía Guernica realmente? Pues mira, militar como tal, más bien poca. O sea, no era un objetivo estratégico de primer orden. Su valor era sobre todo simbólico, Ah, claro. por el árbol de Guernica, ¿no? El emblema de las libertades vascas, de los fueros, Entiendo. y el ataque, que fue un lunes, día de mercado. Eso no fue casual, ¿verdad? No, no, parece que fue totalmente deliberado. Buscaba, pues, causar el mayor terror posible, desmoralizar a la población civil en pleno avance de las tropas nacionales sobre Vizcaya. Uf, Los documentos hablan de, bueno, una cantidad enorme de bombas, entre 20 y 40 toneladas, se dice, incluyendo incendiarias, que fueron las que, bueno, arrasaron gran parte de la villa. Una táctica de terror puro y duro. Y luego están las cifras de víctimas, que, bueno, bailan muchísimo según la fuente. ¿Qué nos dice eso? pues sí, las primeras estimaciones, sobre todo republicanas, hablaban de más de 1.600 muertos. Una barbaridad. Madre mía. Luego, estudios posteriores, ya con más calma y perspectiva, han ido rebajando esa cifra. Hablan de entre 150 a 300. Quizás algo más. Sigue siendo terrible, pero la diferencia es enorme. Es enorme, sí. Y refleja muy bien, yo creo, el caos del momento, la dificultad de contar. Y también, claro, la guerra de propaganda. Ambos bandos usaron Guernica. Claro. Lo que es incuestionable es la masacre. Civiles en su mayoría. Y cómo Guernica se convirtió, casi al instante, en un símbolo mundial de la barbarie de la guerra moderna. A pesar de los intentos del bando nacional por negar que fueran ellos, ¿no? Sí, sí. Al principio intentaron culpar a los propios republicanos, diciendo que habían quemado la ciudad al retirarse. Pero vamos, eso se desmontó pronto con testimonios, con periodistas internacionales que llegaron. Como George Steer. Exacto. Y con documentos como los diarios de von Richthofen, el oficial alemán al mando de la Legión Cóndor, que, bueno, describió la operación. No dejaba lugar a dudas. Y en medio de toda esa conmoción internacional, aparece Picasso. Ahí entra Picasso. Ya era famosísimo, claro. Y tenía un encargo del gobierno de la República. Para el pabellón español en la Exposición Internacional de París de ese mismo año, 37. Justo. Pero claro, llegan las noticias de Guernica, las fotos, los relatos, y eso le impacta de una forma brutal. Y cambia sus planes. Completamente. Aparca la idea que tuviera, que no se sabe muy bien cuál era, y se pone a trabajar como un loco en el Guernica. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Porque es un cuadro enorme. Pues en apenas 2 meses. Entre mayo y junio del 37. Una explosión de creatividad increíble. Un lienzo gigantesco además. Y esa elección del blanco, negro y gris, Potentísima, como una fotografía de periódico, pero pero mucho más. Es la esencia del dolor, del caos. Las fuentes destacan esa mezcla de estilos, ¿no? El cubismo con las formas rotas, vistas desde varios ángulos a la vez. sí. Y el expresionismo para transmitir esa emoción cruda, desgarradora. Esas figuras, la madre con el niño muerto, el caballo gritando de dolor, la mujer atrapada en el edificio en llamas. Son imágenes que se clavan en la retina. Totalmente. Y luego los símbolos. El toro, que podría ser la brutalidad o España. El caballo, la víctima inocente. La bombilla arriba, como un ojo que todo lo ve. O quizás la luz eléctrica que no evita el horror. Hay muchas interpretaciones. No es una crónica literal del bombardeo. No, en absoluto. Es una denuncia universal, un grito contra la guerra, contra la violencia ejercida sobre inocentes. Trasciende Guernica, aunque nazca de ahí. Y el cuadro, desde el principio, tuvo una vida muy viajera, ¿no? Sí, sí, se expuso en París, luego viajó para recaudar fondos para la República. Se convirtió enseguida en un símbolo antifascista potentísimo.
y durante la Segunda Guerra Mundial y la dictadura de Franco acabó custodiado en el MoMA, en Nueva York. Con esa famosa condición que puso Picasso. Eso es, que el cuadro no volvería a España hasta que no se restaurasen las libertades públicas, hasta que no hubiera democracia. Una condición que afortunadamente se cumplió. En 1981 volvió. Sí, fue un acontecimiento histórico. Su llegada a España, primero al Casón del Buen Retiro, y luego ya su ubicación definitiva en el Museo Reina Sofía en Madrid. Pero las fuentes también mencionan que esa vuelta y su ubicación no estuvieron exentas de debate, ¿verdad? Cierto, cierto. Hubo, y yo diría que todavía hay, un debate importante, sobre todo desde el País Vasco, claro. Se reclamaba, y se sigue haciendo a veces, que el cuadro debería estar allí, en Guernica o cerca. Hombre, tiene sentido por la conexión simbólica tan fuerte. Toda la lógica. Es el lugar de la tragedia que inspiró la obra, y un símbolo clave de la identidad vasca. Pero bueno, también está el argumento de su dimensión universal, de su seguridad, de ser patrimonio de todos. Es una tensión interesante que reflejan los documentos. El símbolo global frente a la memoria más local, más específica. Entonces, para ir resumiendo, tenemos por un lado el bombardeo en sí. Un acto bélico que fue, bueno, un punto de inflexión, un precedente de la guerra total moderna. Y una herida muy profunda en la memoria histórica española, y particularmente en la vasca. Sigue siendo un tema sensible, obviamente. Y por otro lado tenemos el cuadro, que es casi más famoso que el propio bombardeo para mucha gente en el mundo. Un icono global contra la guerra que ha cobrado vida propia. Exactamente. Y ambos se retroalimentan. El hecho histórico dio la materia prima, la brutalidad. La obra de arte la universalizó, la hizo inolvidable. Y siguen generando debate hoy. Muchísimo. Sobre memoria histórica, sobre reconciliación, sobre cómo contamos el pasado. Incluso hay debates sobre si la propia genialidad de Picasso, su abstracción, al universalizar el horror, quizás diluye un poco el evento concreto, o si eclipsa otras tragedias de la guerra. Son debates vivos. Lo que está claro es que en nuestra cabeza el bombardeo y el cuadro son ya inseparables. Un binomio trágico y artístico. Y nos deja ahí una pregunta flotando, ¿no? ¿Hasta qué punto una obra de arte, por potente que sea, puede llegar a modelar, incluso a definir, nuestra memoria colectiva de un hecho histórico? Es decir, ¿cómo recordamos por lo que vemos en el arte? Eso es. Influye más el cuadro que los hechos en sí para las generaciones que no lo vivieron. Es una reflexión, muy potente sobre el poder del arte frente a la historia. Da para pensar.